versículo 1. Romanos 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hasta aquí la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra y como siempre hacemos, Señor, oramos pidiéndote tu ayuda, tu iluminación a través de tu Espíritu Santo. Gracias por poder confiar en el poder mismo de tu palabra, que es toda poderosa. Gracias por todo el poder que tiene tu Espíritu Santo. Y, Señor, pedimos, Señor, que podamos conocerte más a través de ella, Señor. Que en esta mañana, Señor, podamos concentrarnos en ti. Señor, poder estar dejando de lado, Señor, nuestras preocupaciones que quizás trajimos de nuestras casas. Pedimos, Señor, que podamos disfrutar tu palabra, entender tu palabra, aplicar tu palabra. Pedimos, Señor, todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios no ha cancelado sus promesas a Israel. Dios no ha cancelado sus promesas a Israel. En los capítulos 9 al 10, que ya hemos estudiado y estaremos estudiando por varias semanas, capítulo 11 de esta carta, hermosa carta a los romanos, encontramos uno de los pasajes más claros o repetidos con mayor frecuencia de la declaración incondicional de que en Dios se puede siempre confiar. En Dios se puede confiar siempre. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y medida misma de la verdad. Él es la fuente de la verdad. Por definición, su palabra divina es absolutamente digna de confianza. Todo lo que dijo Jesús es verdadero. ¿Por qué? Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él declara ser la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Dios dice se cumple, sin excepción. Salmo 33, 9. Salmo 33, 9. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios dijo. ¿Y qué pasó con lo que dijo Dios? Fue hecho, dice acá el salmista. Y luego continúa diciendo el salmista, Él mandó. ¿Y qué ocurrió? Y existió. Todo lo que dice Dios es verdad. Todo lo que dice Dios se cumple sin excepción. Vayamos al libro de Josué, capítulo 23, Josué 23. Aquí encontramos un pasaje poco tiempo antes de morir. Josué dice a Israel, en capítulo 23, versículo 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Todo lo que dijo Dios se cumplió. Todo lo que dice Dios se cumple sin excepción. Salmo 31. David alaba y exalta el nombre de Dios y dice, Salmo 31, 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad.
Dios es la verdad. Dios es la fuente misma de la verdad. Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Versículo 55 y 56 de Primera de Reyes 8. Y dice así la palabra de Dios. Leamos a partir del versículo 54, por favor. Primera de Reyes 8, 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Alabado sea nuestro Dios. Ese es tu Dios. Sos un hijo, una verdadera hija de Dios. Ese es tu Dios. La palabra de Dios se cumple, sí o sí, porque Él es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Sabemos muy bien, prácticamente de memoria, lo que Jesús en su oración sacerdotal dice a su Padre Celestial allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. No ha faltado ni una de ellas. Lo dijo Josué, lo dijo Salomón. Amén. Fíjense en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1.1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, que no miente. Dios que no miente. Él es la verdad. Imposible que mienta. Él es la fuente misma de la verdad. En esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Por tanto, todas las promesas de Dios nunca, jamás fallarán. Jamás. Por la simple o sencilla y suficiente razón que tiene que ver con su esencia, con su carácter, con su naturaleza. Dios es verdad, Dios es veraz, absolutamente. Dios es inmutable, Dios no cambia. El cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él es la verdad absoluta, Él es la fuente de la verdad. La fuente misma de la verdad. Jesús, como mencioné hace un momento, declaró ser la verdad. La verdad. Es por eso que podemos afirmar que el contenido que encontramos en los capítulos 9 al 11 de la Carta a los Romanos articula la veracidad y confiabilidad de Dios con tremenda elocuencia. El carácter y la integridad de Dios, su confiabilidad y fidelidad misma, dependen de su preservación continua a Israel. Dios ha prometido bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de Abraham, como ya hemos estudiado, y sus descendientes. Y el cumplimiento de esa promesa culminó en la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesús se levantó de Israel, pero la redención que ofreció era tanto para judíos como para gentiles. Todos por igual, como ya hemos estudiado, porque Dios no hace excepción de personas.
Jesús sí fue judío, se levantó de Israel, pero la redención que ofreció fue para todo el mundo. Por eso que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Ya hemos estudiado hace varios meses atrás, en el primer capítulo de la carta a los Romanos, versículo 16, cuando el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a qué, a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que en él cree. Pablo aseguró de esta forma a sus lectores la realidad de que pueden confiar en un Dios que extiende salvación, ya sea para judíos o no judíos, judíos y gentiles. Y a pesar de que los judíos como nación rechazaron al Mesías, por encima de todo esto, Dios prometió. Dios ya había prometido algo. Acompáñenme si quieren al libro de Jeremías, capítulo 31. Versículo 31 a 33. Y dice así la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, a los suyos no la recibieron. Versículo 12, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por encima de todo el comportamiento, de toda su desobediencia de Israel como nación, como pueblo, Dios había prometido, Dios había extendido su palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 15, versículo 14, a partir del 14 dice la palabra: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta de entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Y qué respondieron los principales sacerdotes? No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Poco después de Pentecostés, Pedro comunica, proclama, anuncia a sus compatriotas diciendo, ahí en Hechos 3, versículo 14 y 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que a cambio se soltase un homicida. Vosotros matasteis al autor de la vida.
Y gracias a Dios, Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales, dice Pedro, nosotros somos testigos. La palabra de Dios se fundamenta en su integridad. La palabra de Dios se fundamenta en su fidelidad. Por lo tanto, ni siquiera el rechazo de la nación de Israel o aún la crucifixión de este pueblo escogido, elegido por Dios, realizado en contra de su único Hijo, el unigénito Hijo de Dios, lograron anular, lograron invalidar el cumplimiento último de sus promesas dadas a Israel. Ni siquiera eso. Y esta es precisamente la verdad gloriosa, maravillosa que Pablo explica aquí en Romanos 11. Y el apóstol comienza en capítulo 11, versículo 1, con esta declaración de esta gran verdad, asombrosa verdad, gloriosa, maravillosa verdad, en la forma de una pregunta retórica. Una pregunta que refleja la confusión y malos entendidos que seguramente él tuvo que enfrentar y rebatir en varias ocasiones, en varias oportunidades. Y dice la Escritura, versículo 1, capítulo 11 de Romanos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La expresión o término desechado significa, en su idioma original, echar a un lado. Echar a un lado. Echar a un lado al pueblo de Israel, al pueblo escogido por él. Y cuando él hace esa pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué hace Pablo? Responde automáticamente declarando lo que había de ser totalmente obvio para sus oyentes. Totalmente obvio para todos aquellos que conocen el carácter de Dios, para todos aquellos que entienden las promesas a Israel. Solo puede existir una sola respuesta, y esa respuesta es en ninguna manera. Ya hemos estudiado qué significa esto. Imposible. Es totalmente inconcebible que Dios hiciera tal cosa. Pues también hemos dicho 1000 veces no. Ni lo pienses. Ni lo pienses. La frase en su idioma original, en griego, es megenoito. Y era la negación más fuerte de aquel idioma. La forma que más énfasis podían dar a una negación. Hay muchas traducciones o versiones que lo traducen como Dios no lo permita. Dios no lo permita. Y como decía recién, ya de eso lo hemos visto, simplemente lo menciono en 3:4. Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Luego en versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En ninguna manera. También en 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 15 de este mismo capítulo 6 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Dios no lo permite. Dios no lo permite. Es imposible, dice Pablo, haber sido libertado de la esclavitud del pecado y seguir viviendo chapoteando el pecado, practicando el pecado. Es imposible. De ninguna manera.
en ninguna manera. Es la fidelidad de Dios para con Israel lo que garantiza su redención y restauración. Por medio del salmista, el Señor declaró acerca de Israel allí en el Salmo 89, versículo 31. Lo siguiente: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. No falsearé mi verdad. No falsearé mi verdad. Es imposible que Dios que no miente, Dios que es la verdad, Dios que es la fuente misma de la verdad. Es imposible. El capítulo 94 de aquí del libro de los Salmos, versículo 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. No abandonará Jehová a su pueblo. Capítulo 106 del libro de Salmos. Versículos 44 y 45. Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Qué grande es la gracia de Dios, qué grande es la misericordia de Dios, qué grande es su amor. Como dice en Juan 13:1, que amó a sus discípulos hasta el fin. Nos amó a nosotros, sus hijos, hasta el fin. Un amor eterno, con amor incondicional. Extendió, como ya hemos estudiado en capítulo 9 de esta carta de Romanos, extendió su misericordia para que vos y yo fuéramos sus hijos, aún a pesar de siendo viles pecadores, siendo enemigos de Dios, habiéndonos, como dice Isaías, habiéndonos descarriado como oveja, cada cual se apartó por su camino. Más Dios, más Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, a pesar de que le hemos crucificado, a pesar de que mis pecados proclamaron en aquel momento, diciendo unánimemente con los principales sacerdotes: crucifícale, crucifícale. Soltanos a Barrabás, el homicida. Gracias a Dios que un día pude entender eso. Porque muchas veces, cuando Dios no te ha salvado todavía, pensás qué terrible que fueron aquellas personas. Qué malvadas fueron aquellas personas que injuriaron a Jesús, se burlaron de Jesús, azotaron a Jesús, clavaron a Jesús en el madero. Fueron mis pecados los que hicieron eso. ¿Y sabes qué? Fueron tus pecados también. Porque claramente la Biblia dice que por nuestros pecados se murió. Y claramente dice la Biblia que Dios Padre cargó en su Hijo sin pecado el pecado de todos nosotros. Así que vos y yo también estábamos diciéndole, proclamando: crucifícale, crucifícale. Soltanos al homicida. Y Dios extendió su misericordia. Dios, a pesar de eso, dijo: quiero salvarte. Quiero que no vayas a pasar una eternidad soportando mi eterno castigo por tus pecados.
Te mando un sustituto, mi único Hijo, Jesucristo. Él no pecó jamás, no se halló engaño en su boca jamás. Vivió una vida santa, pura, recta, por siempre. Y Él está dispuesto. Hemos determinado en el seno mismo de la Trinidad de que Él voluntariamente dé su vida. Se han cargado en Él todos tus pecados, absolutamente todos. Y por eso es que Pablo una y otra vez, como hemos leído, declara: ¿cómo puede ser posible, si entendí eso, si fui alcanzado con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia, cómo puedo seguir viviendo en el pecado? Es imposible. Es imposible. Que pecamos, sí, pero ¿cómo respondemos cuando pecamos? Dios, a través de su Espíritu Santo, produce convicción y nos duele y nos pesa y nos avergüenza nuestro propio pecado. Y caemos delante de Él de rodillas y pedimos perdón y confesamos y entendemos que mi pecado ofende la infinita santidad de Dios. Y pedimos que nos limpie esa sangre que fue derramada por nosotros. Pero no podemos ser indiferentes a nuestro propio pecado, ni al propio ni al ajeno. Si sos indiferente a tu propio pecado, si sos indiferente al pecado ajeno, es porque todavía no sos un hijo, una hija de Dios. Porque si no, como hemos leído algunas citas nada más, Pablo, en este caso, una y otra vez dice: no puede ser, bajo ningún punto de vista, ni aún lo piense, 1000 veces no, de ninguna manera. Y gracias a Dios por su fidelidad. En este caso estamos viendo la fidelidad de Dios hacia el pueblo, a la nación de Israel. Él dio su palabra, Él prometió, y por la razón misma que es la verdad, no puede mentir, no puede haber engaño en Él, en sus declaraciones, en absoluto, no hay margen a error. Él es la verdad, absoluta verdad, única verdad. Por lo tanto, Él dio su promesa y Él va a cumplir su promesa. La gracia de Dios siempre sobrepasa el pecado de su pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como hemos cantado muchas veces, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, mi pecado es mucho. Es mucho. Es tanto de que toda una eternidad no lo puedo ni yo ni nadie saldar. Para que te des un poquito de idea. Nadie puede saldar su multitud de pecados. Por la eternidad, por la eternidad. Siempre viene a mi mente, cuando hablamos de su gracia, allá en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en versículo 8 encontramos que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios siempre sobrepasa todo nuestro pecado, todo nuestro pecado. Él no está condicionado a la multitud de tus pecados para poderte salvar, gracias a Dios. Por eso, como citaba hace un momento, cuando Pablo dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ya hemos estudiado, no vamos a entrar en detalle, pero sí mencionarlo para que refresque nuestra mente, nuestro entendimiento, de que el mensaje del Evangelio es todopoderoso por la razón misma de que es el mensaje, la buena nueva de salvación de Dios para una humanidad que está muerta en delitos y pecados, que no tiene la capacidad para poderse salvar a sí misma. Dios es la verdad. Como citaba Juan 14:6, Jesús dice, terminando ese versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único, nuestro Salvador, es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede sacar del yugo de la esclavitud del pecado. Es el único. Y es el único que no está limitado. Dios no está limitado a tu cultura, Dios no está limitado a tu carácter, Dios no está limitado a la cantidad de pecados que vos consideres que hayas hecho. Dios es infinitamente grande. Dios es el Todopoderoso. Dios tiene todo el poder, su Espíritu Santo, su palabra que es la verdad. Tiene todo el poder para hacerte renacer, porque su palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Vayamos a Nehemías 9:31. Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Por tus muchas misericordias no los consumiste. Como ya hemos estudiado capítulo 9 de Romanos, si Dios a todos nosotros nos hubiese mandado al infierno eterno, seguiría siendo infinitamente justo. Pero Dios quiso extender, mostrar su amor infinito y también su justicia infinita. Y diseñó un plan único a través de su Hijo Jesucristo. Y al cargar en Él el pecado de todos nosotros, que vos y yo debíamos pagar eternamente en el infierno, aplicó su justicia con los pecados que puso en Jesús. Extendió sus muchas misericordias. Por eso es que no nos consumió, porque hallamos gracias ante sus ojos. Hallamos gracias ante sus ojos. Porque Dios es clemente y misericordioso. Si pensamos en Israel, por lo que conocemos de las Sagradas Escrituras, no merecía otra cosa que condenación. Condenación de Dios, castigo de Dios. Tal cual como vos y yo. Todos nosotros. Todos absolutamente. Cuando se creyó Israel que era un pueblo escogido porque eran mejores que otros pueblos o otras naciones, Dios le dijo, Dios se encargó de decirle, no es así, Israel. Estás equivocado. Están equivocados. El pueblito más insignificante. Bien, son ustedes. Y nosotros sabemos por las Escrituras que no hay ningún justo ni aún uno, no hay justo alguno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay nadie que se merezca la salvación. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, todos nosotros, según Efesios 2:1, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Somos hijos de ira, por naturaleza. Como dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No tengo capacidad, no merezco la salvación. No puedo salvarme a mí mismo, no puedo. No puedo ayudarle a Dios para salvarme de mi justo y merecido castigo. No puedo. Y si pudiera, tampoco querría. Es Dios que me da el nuevo nacimiento, me regala el nuevo nacimiento, obra milagrosamente en mi corazón, en mi alma. Dios es el único que me salva. Dios es el único que me regenera a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Dios es el único que me convence de pecado, es el único que me redarguye de pecado.
Dios es un Dios grande, Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios temible que guarda el pacto y la misericordia. Es lo que dice acá en el versículo siguiente de Nehemías, si estás todavía ahí, Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que has alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, clemente y misericordioso. Israel no merecía otra cosa que el castigo de Dios, que el desamparo de Dios. Vos y yo lo mismo. Vos y yo lo mismo. Pero podemos tener, como dice Pablo, aquí en versículo 1, del capítulo 11, en Romanos, la certeza, la seguridad plena, absoluta, de que Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. Porque Él ha prometido. Y Él no puede mentir. Y en Él no puede haber engaño. A causa de sus promesas de pacto dadas al pueblo de Israel, esta nación nunca fue y nunca podrá ser dejada del todo a un lado por el Señor. Nunca, jamás. ¿Por qué razón? ¿Porque son mejores que vos? ¿Porque son mejores que otras naciones? No. Porque Dios lo ha determinado así. Porque Dios lo ha prometido así. Porque Dios lo ha proclamado, lo ha anunciado. Porque Dios ha dicho. Porque Dios ha ordenado. Porque Dios ha establecido que así sea. Y lo que Él dice, lo cumple sin excepción. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es la verdad. Y la verdad es la realidad. En Dios se puede confiar siempre. En Dios se puede confiar siempre. Aquí comenzamos viendo acerca de lo que Pablo trata en cuanto al remanente de Israel. En cuanto a esta realidad de que Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. Pero ante esta gran verdad que está dirigida al pueblo de Israel, te pregunto a vos en esta mañana, ¿confías plenamente, absolutamente en Dios siempre? ¿Confías en Dios solamente cuando las cosas salen como vos querés o esperás? ¿Confías en Dios cuando las cosas ya no salen como pensaste, ya no salen como planeaste? ¿Seguís confiando en Dios igual? Ya hemos estudiado en capítulos anteriores en la carta de los Romanos que hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que la obra de Cristo, como vamos a hacer memoria en un momento, ha sido suficiente para nuestra salvación. Toda la verdad que vos conocés, ¿confías plenamente en esa verdad? Porque es la verdad, porque es la palabra de Dios. Siempre, todos los días, cada momento. O hay momentos donde, y no sé, y porque la verdad que yo nunca pensé que me iba a pasar esto. Y no, la verdad que está muy difícil la situación. ¿Y Dios? ¿Y Dios que desde antes de lo que uno conoce, lo que uno ve, todo el universo fuera creado, vos en la mente de Dios ya Él te había apartado para ser su hijo o su hija? Y Él teniendo el control absoluto de toda la creación, totalmente, absolutamente. Dice que ni siquiera un saltito de una ave en la tierra escapa a su conocimiento.
Aquellos que todavía tenemos unos cabellos en nuestras cabezas, ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin que lo sepa. Y pensás que ese Dios que también nos promete que no hay cosa creada que nos pueda separar de su amor y que no hay cosa, ni hay tribulación, no hay cosa difícil que podamos enfrentar en esta tierra, que Él no esté al tanto y que Él no lo use para nuestro bien. ¿Qué haces frente a esa verdad? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo respondes a esta gran verdad de la palabra de Dios? O mejor dicho, a toda la verdad que ya conoces de la palabra de Dios. Porque en Dios se puede confiar siempre. En Dios se puede confiar siempre. Porque Él es el inmutable Dios. Como Él mismo declara. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y su palabra es Él mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no te dice hoy una cosa y después, dependiendo de cómo sea el partido político que está en vigencia, que está gobernando, bueno, ya ahora tenemos que hacer un replanteo de esto, porque esto realmente lo que dice acá, de que no hay cosa creada que nos pueda separar de su amor, y no sé hasta qué punto. O una situación difícil, una enfermedad, y no sé cómo será tomado ahora en más. No sé si será encaminado para el bien verdadero de mi hijo o de mi hija. No sé. Tenemos que ver. Tenemos que rever ese tema. No es así. Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios no miente. Le hemos leído en esta mañana, Dios es veraz. Nosotros somos los mentirosos. En Jesús, como dice la Escritura, nunca se halló engaño en su boca. Nunca, absolutamente nunca. Fue tentado, como hemos visto según los relatos del Evangelio, pero no de su corazón. De forma externa, por Satanás fue tentado. Su corazón siempre limpio, siempre sin pecado. Solamente Él, en Él se cargó todos tus pecados, todos mis pecados, y obviamente recibió el castigo que debían recibir tus pecados y los míos. En Dios siempre se puede confiar. Siempre se puede confiar. Dios ha extendido de su misericordia hacia nosotros. Dios nos ha dado sus promesas para que echemos mano, para que agarremos, para que no nos soltemos de su palabra. Dios quiera que en este gobierno podamos ir mejor, Dios quiera, pero no dependemos de un gobierno, dependemos de Dios, porque antes de un gobierno temporal estamos en las manos de Dios, somos sus hijos. Él pagó un precio tremendo por vos y por mí, fue su sangre. Y acá, como ya hemos estudiado, estamos por un tiempo muy corto. Y como hemos estudiado esta semana pasada, tenemos que usar los recursos de este tiempo pasajero para el venidero, para hacer tesoros en el cielo. No nos enfoquemos todo en lo terrenal, en lo temporal, porque no sabemos mañana qué va a ser, dice Santiago. No sabemos. No, está bien que seamos organizados y que nos pongamos distintos objetivos y pongamos metas y tratemos de cumplirlas. Pero recordá siempre de que por encima de tus objetivos y metas que establezcas está Dios. Está Dios. Y se va a cumplir lo que Dios ha determinado. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, ya salvos, anunciemos las buenas nuevas de salvación. Lo hemos estudiado, lo sabemos muy bien, y debemos creer eso, y debemos creer también de que Dios quiere usar nuestras oraciones para que personas que amamos sean salvas también. No sé cómo lo hace, pero dice que lo hace, y yo le creo, porque en Él puedo confiar siempre. Aunque hayamos cosas que no entiendan, como hemos escuchado montones de veces decir nuestro pastor Reinaldo,
cada vez que estudio acerca de la Trinidad, no sé si entiendo menos o me doy cuenta que no sé nada. Y hay cosas que no entendemos, dice la misma Escritura. Hay cosas que lo vamos a entender después. Pero ¿qué haces vos y yo con las cosas que sí entendemos hoy? Con la verdad que sí conocemos hoy. Dios espera que nosotros, con la motivación correcta, por amor a su nombre, para glorificar a su nombre, vivamos acorde a su palabra, según, como leíamos en Salmo 19, según sus estatutos, según sus mandamientos. Esa es nuestra responsabilidad, pero lo hacemos no como una carga, no por culpa, sino en gratitud a tanto amor de Dios hacia nosotros, a tanta misericordia, por sus muchas misericordias. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Por sus misericordias Dios no ha querido mandarnos eternamente al infierno y seguiría siendo eternamente justo, infinitamente justo. Y no ha querido. Ha querido que disfrutemos de su gloria para siempre. Y esto es un tiempo muy breve, así tengamos que momentos de crisis, momentos de dificultad económica o dificultad física. Es muy breve, dice Pablo. Es muy breve este tiempo. Y en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos disfrutando de su gloria para siempre. Porque la obra que llevó a cabo a través de Jesús es completa, es completa. No es que todavía te falta un poco. Falta que se cumpla el tiempo establecido por Dios. Pero ya hemos sido declarados justos. Y ya hemos sido glorificados. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra, sin excepción. Porque Él es la fuente misma de la verdad. La verdad absoluta es de Dios. Por lo tanto, se puede confiar siempre. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender en este primer versículo, parte A, podemos decir, del versículo 1 del capítulo 11 de Romanos. Señor, y la realidad es que ver esta grandeza, esta verdad gloriosa, Señor, de que tú has dado tu palabra y tú la vas a cumplir, y porque así lo has hecho en toda la extensión de tu palabra, nos has revelado, Señor, eso, que tú eres la verdad y que tú cumples sin excepción tu palabra. Señor, gracias porque podemos ver de que Israel, Señor, has seleccionado, has guardado, Señor, un remanente, Señor, para que sea salvo. Y Señor, tú eres el sabio Dios, tú eres el soberano Dios, el que tiene control de todas las cosas. Y has querido que las cosas sucedan de esta forma, con un buen propósito, como hemos también aprendido en esta misma carta. Señor, y nosotros hoy, que podamos, Señor, seguir conociendo más tu palabra. Señor, y también que no solamente aumentemos un conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento que adquirimos a través de tu palabra sea llevado a la práctica. En cada una de nuestras tomas de decisiones, Señor, la cotejemos con tu palabra. Que oremos, que pidamos sabiduría a ti, Señor, para proceder correctamente. Y Señor, y que cuando pecamos, que realmente, Señor, tu Espíritu nos convenza y automáticamente, Señor, podamos arrepentirnos, podamos confesar nuestros pecados. Señor, porque tú pagaste un gran precio por todos mis pecados, por todos nuestros pecados. Señor, mis pecados mataron al autor de la vida. Mis pecados, Señor, proclamaron en un momento que fuera crucificado el unigénito Hijo tuyo. Señor, pedimos que en esta mañana bendigas a cada persona, a cada hermano que está aquí, para que pueda, Señor, comprender lo que tu palabra nos enseña. Gracias por el poder que radica en ella misma y gracias, Señor, por el obrar de tu Espíritu. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.